buenas tardes, bienvenidos a la presentación de la novela Los Arimateos de Virgilio Iván Pérez Mercader en San Vicente del Raspeig. Agradecemos la presencia de nuestro alcalde, Jesús Villar, así como de varios miembros de la Corporación Municipal. Muchas gracias por estar aquí. Me gustaría presentarles a las personas que me acompañan esta tarde en esta mesa. En primer lugar, disculpar la ausencia de Raquel Rodríguez, concejala de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, que por motivos médicos no ha podido asistir. Desde aquí enviamos un mensaje de ánimo deseando su pronta recuperación. Ha querido, como buena lectora que es, enviarnos un mensaje esta tarde. Buenas tardes a todas y a todos. Disculparme por no estar esta tarde allí en la sala Almudena Grandes, pero de alguna forma quería estar presente y agradecer a Virgilio, que haya contado con la Concejalía de Cultura para presentar su novela Los Arimateos. Una historia que nos revela un secreto que ha estado guardado a lo largo de los siglos y que el hecho de ser revelado podría cambiar el rumbo de la humanidad, de la historia de la humanidad. Los Arimateos es una novela que nos engancha del minuto cero. Lo digo porque en apenas dos días me leí el libro. Y lo digo porque está narrado de una forma sencilla, es de lectura fácil. Pero a la misma vez, Virgilio ha sido muy inteligente, porque desde el principio de la novela nos ha ido dejando pistas para que los lectores supiéramos cuál era el secreto. De hecho, hasta que no nos sumergimos de lleno en la novela, el lector no es consciente que Virgilio nos reveló el secreto desde un principio. Y poco a poco vamos atando los cabos, nos vamos dando cuenta como Virgilio nos ha ido dejando esas pistas, esas pequeñas miguitas de pan para saber cuál era el verdadero secreto. Os recomiendo esta novela, no solamente, como he dicho, porque nos atrapa, sino también porque nos hace de alguna forma protagonistas de ella al trasladarnos a un escenario que casi todas y todos conocemos, que se encuentran en nuestra ciudad vecina, en la ciudad de Alicante, porque ¿quién no ha paseado por la Explanada o por la Rambla de Menéndez Núñez? ¿Quién nos ha cobijado en el ficus centenario del Parque Canalejas o han mirado el edificio Carbonell o se ha quedado embobado mirando la cara del Moro en el Monte Benacantil, algo tan característico del Castillo de Santa Bárbara? Pero también quiero agradecer a Virgilio por presentarnos unos personajes tan cercanos, por presentarnos y darnos a conocer a Guzmán de Montalbán, ese templario, con unos principios sólidos. Pero sobre todo, agradecer a Virgilio por esas mujeres, esas personajes empoderadas y con una gran fortaleza. Gracias por no caer en los estereotipos de género. Os animo a todas y a todos a que leáis Los Arimateos, a que descubráis ese secreto, un secreto que tal vez deba de seguir estando guardado, o tal vez sea el momento de que salga a la luz. El lector será quien decida qué hacer con el secreto de los Arimateos. Mi enhorabuena, Virgilio. Espero que tengas muchísimo éxito con esta novela. Y como ya he dicho, os animo a que lo leáis. Vale la pena. En apenas 2 días os dejaréis llevar por esta historia. Por una historia que nos cuenta un secreto muy, muy bien guardado en nuestra ciudad vecina, aquí al ladito de San Vicente del Raspeig. No la perdáis. Muy buenas tardes y gracias por asistir. Vamos a iniciar la presentación de Los Arimateos explicando cada uno de los ejes vertebradores que la componen. Me refiero a las personas que les he presentado antes y me resulta muy curioso y bonito a la vez las relaciones entre ellos. Cuando entramos en una librería o en una biblioteca, normalmente nos llama la atención algún elemento o elementos que nos impregnan los 5 sentidos. Uno, el aroma a papel, ese olor que nos lleva a la infancia cuando cada trimestre hojeábamos por primera vez los libros de texto y lo que llegaba a nuestros sentidos era la característica fragancia que año tras año íbamos disfrutando por unas semanas. Y por otro lado, la portada, como la primera invitación a la lectura. Un efecto visual que pretende llamar la atención del libro en cuestión, y en este caso 4 elementos nos convidan y conducen a una historia apasionante. Un templario, la emblemática Casa Carbonell, el castillo de Santa Bárbara con la cara del Moro
y el majestuoso azul del cielo de Alicante que invade con esta luz característica que tenemos en nuestra tierra todos los rincones de esta ciudad y sus alrededores. Estos 4 elementos desgranan un ápice de la intriga que al zambullirnos entre las palabras de la historia podremos encontrar. Acra Imagen son los creadores de esta portada. Esta empresa la componen Marina Martínez de Baroja y Pepe Gil. Marina se formó en el mundo de la imagen en la llamada era analógica, hace más de 30 años, y su compañero Pepe, años después, en la llamada era digital. Este compendio hizo que formaran Acra Imagen. Ellos mismos señalan que Pepe sería el Acra y Marina la imagen. La relación entre Virgilio y ellos surge hace unos 10 años en el entorno de las fiestas de moros y cristianos de San Blas, y con gran suerte para ellos hasta hoy, según me han comentado. Ellos me sorprendieron hace apenas unos 20 días cuando también en el ámbito de la fiesta nos conocimos y me llevé una grata sorpresa ya que sabían que iba a ejercer de presentador de este acto sin yo haberlo oficializado todavía con Virgilio. Pero encantado de conoceros y de conocer un poco más vuestro trabajo. El mundo de la fiesta es así, te da la capacidad de conocer a personas y aprender de ellas. Adelante, Pepe. Lo primero, quiero agradeceros a todas y a todos los que habéis venido. Estoy inmensamente agradecido, es un placer contar con vosotras y vosotros. Muy en especial las autoridades, tenemos aquí varios concejales, concejalas, está el alcalde, Jesús, muchísimas gracias. Para mí sois todas y todos amigos y amigas, os aprecio de verdad solo por venir y aprecio mucho las palabras de Santi. Me queda muy poquito por decir, porque yo soy de pocas palabras, me gusta más expresarme con imágenes que con palabras. De hecho, se lo dije a Virgilio, esto es una encerrona. A mí me gusta hacer fotos a los que habláis, no sé yo el que habla. Y de hecho, imagen está ahí y el Acra está aquí. El Acra es porque yo nací en Alicante, me tocó nacer en Alicante y ya está. No es por otra cosa, ¿eh? Pero la imagen sigue siendo ella. En cualquier caso, la historia es muy bonita porque fue el 28 de diciembre, hace unos pocos meses, ese día que dicen que de los santos inocentes, que la gente gasta bromitas y tal. A las 9:30 de la noche me sonó el móvil y era Virgilio, la típica expresión. ¿Qué querrá a estas horas? Un 28 de diciembre. Esto era lo que quería. Esto. Por suerte lo tenía muy claro lo que quería. Cristina, que está por ahí, no la veo ahora mismo desde aquí, perdóname. Y ya te he visto. Cristina y Virgilio tienen muy claro lo que querían. El concepto de la portada era muy sencillo para ellos. Solo faltaba montar, hacer las imágenes y montarlo. Hicimos unas fotos exclusivas solo para la portada del libro. Y en la primera prueba hubo que corregir una cosita y a la segunda dijeron, esto es, no queremos más, esto es. Y aquí están los 4 elementos que muy bien ha escrito Santi. Yo los empiezo al revés, empiezo por el cielo, continuamos con la cara del moro, tenemos la casa Carbonell y acabo con el templario, porque al templario le hemos cogido muchísimo cariño. Hoy no podemos tener un templario de carne y hueso, pero tenemos aquí la capa, espada, el escudo y su alma de Guzmán de Montalbán, que está siempre con nosotros en la casa de los arimateos. Solo me queda decir que hicimos la portada, que esto le gusta contarlo a Virgilio, se lo voy a chafar, que si habla menos luego. Siempre le gusta decir que hicimos la portada sin leer el libro, con una breve explicación que nos dio, una breve sinopsis, hicimos la portada. Y cuando unos días después dice, chicos, me vais a hacer también el book trailer. El book trailer es eso que habéis visto, ese vídeo para promocionar la novela. Y ahí sí que le dijimos, a pasar aquí el libro, lo leemos o no se puede contar nada. Y ya con la ayuda de la lectura del libro, que yo, Raquel lo leyó en 2 veces, yo en 3. Después de leer el libro, hicimos este vídeo con mucho cariño, esperamos que os haya gustado y con esto no me queda nada más que decir. Si luego queréis hacer alguna pregunta, estaré encantado de contestar. Muchas gracias por venir. Gracias. A continuación conoceremos a Raquel González, autora del prólogo. Nacida en Suiza, en la ciudad de Medrisio y licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Alicante, es profesora de lengua inglesa, castellana y valenciana, de educación secundaria obligatoria y bachillerato en el Colegio María Auxiliadoras Salesianas de Alicante desde hace 22 años. Es integrante, además, del club de lectura de este centro y la plataforma Literates, una asociación alicantina de difusión y divulgación literaria cuyo objetivo es dar voz a las jóvenes promesas de esta tierra.
Su compromiso con la literatura la ha llevado a escribir relatos y microrrelatos de temáticas diversas, premiados en numerosos concursos a lo largo de la geografía española. Ella y Virgilio se conocen desde que eran jóvenes. Sé que existen entre ellos unos férreos lazos de amistad más jóvenes, quería decir. Ya que la familia Viso, el marido de Raquel y su cuñado, siempre se ha portado muy bien con Virgilio. Y otra vez la magia de la fiesta aparece, ya que compartieron experiencias festeras en el barrio de San Blas con la fila Templarios. Raquel nos conduce, a través de sus palabras, a aumentar la apetencia de leer la historia que se nos ofrece. Sentí curiosidad de un aspecto que ella comenta, y el otro día se lo comenté a Pepe y a Virgilio, y a medida que iba desgranando la historia a través de las páginas, considero que está definido a la perfección. Raquel indica en su prólogo que la novela nos permite incluso oler el aroma a sal que traspasa las páginas y que impregna la historia entera de alicantinidad. Y es así, no se puede haber relatado mejor. Muchas gracias, Raquel. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Gracias por tus palabras, de verdad. Es un verdadero placer hallarnos aquí, en este enclave tan extraordinario como adecuado para la ocasión, porque vamos a hablar sobre literatura, sobre esta novela, sobre los Arimateos. Mi presencia hoy, como bien ha dicho Santi, no solo tiene que ver con mi vinculación personal con Virgilio, al cual me une una relación de amistad de más de 20 años, seguimos siendo jóvenes amigos, sino también con mi colaboración profesional con el proyecto. Hace cerca de un año llegó a mis oídos que Virgilio se había sumergido en la redacción de una novela. Tras ofrecerme a leer aquello que hubiera escrito y bajo juramento de no desvelar nada de lo compartido, llegaron a mis manos los 2 primeros capítulos de Los Arimateos. Devoré esas primeras 80 páginas y quedé absolutamente fascinada. ¿De dónde ha salido todo esto?, atiné a preguntarle. Pues de innumerables horas de dedicación a la investigación histórica, al diseño de la trama, a la creación de los personajes. Este es un trayecto que Pérez Mercader recorrió en solitario y durante el cual tuvo que sortear infinidad de obstáculos. Y no me refiero solamente a los que le acuciaban con preguntas sobre el estado de su proyecto. 2 de los grandes peligros a los que se enfrenta cualquier escritor en esta fase son, por un lado, la posibilidad de perderse en los detalles, de continuar investigando y modificando perfiles y ambientaciones, y por otro, la necesidad de pasar a la redacción sin haber completado la etapa de indagación. Ambas opciones son igualmente tentadoras y, afortunadamente, nuestro autor no perdió el rumbo. Supo gestionar los tiempos y dedicarle a esta obra las horas que necesitaba para que nosotros, como lectores, recibamos el producto final y nos dejemos llevar por la magia de las palabras. Combinando agilidad y precisión, nos narra una historia situada en diferentes épocas y espacios. Quizá lo más difícil de esta novela, y a la vez lo que la hace tan especial, sea precisamente el equilibrio entre los 2 ejes, el temporal y el espacial. Leer Los Arimateos nos permite viajar desde el siglo I hasta el siglo XXI, haciendo una interesante parada en el siglo XIII. En cada época, Virgilio nos describe detalladamente la atmósfera que envuelve la trama, la ropa, los utensilios, e incluso utiliza la forma de hablar de los personajes para ubicarlos en el momento preciso y darles así verosimilitud. Leer Los Arimateos nos permite también viajar en el espacio. Betania, Nueva York, Madrid, Roma, La Coruña, Candeleda y, por supuesto, la ciudad de Alicante. Tanto si conocemos estos emplazamientos como si no es así, el autor nos sitúa en estas urbes, en sus puertos y aeropuertos, en edificios emblemáticos o sencillamente nos pasea por sus calles, plazas o paisajes, como la Sierra de Gredos y el maravilloso embalse de Rosarito. Los personajes, además de habitar en estos enclaves, los utilizan para confabular sin ser vistos, para esconderse de sus perseguidores, para perseguir a los que huyen. Están vivos y esto nos vincula todavía más con la historia. El resultado
Es una unidad perfectamente engranada, que crea en el lector una necesidad apremiante de leer, de avanzar y que sorprende a cada página. Leer Los Arimateos es, por tanto, viajar sin necesidad de pasaporte. Para finalizar, solo me queda agradecerle a Virgilio haberme permitido participar en Los Arimateos, haberme regalado la oportunidad de redactar el prólogo. Gracias por compartir con el mundo este tesoro que llevabas guardando celosamente tantos años como José de Arimatea y por ser el artífice de esta obra que nos ha cautivado a todos. Un fuerte aplauso para el autor. Muchas gracias, Raquel. Un hilo conductor cargado de misterio, como bien ha indicado Raquel, e intriga muy bien conjugado con las diferentes etapas de la historia que hacen que el lector demande más atención y ganas de saber sobre lo ocurrido. La Orden Templaria, hermandad creada por José de Arimatea, va trenzando la historia hasta llegar a nuestros días, bajo el enfoque de la búsqueda y cobijo al tesoro más valioso de la historia de la humanidad. Una novela que rebosa intriga, astucia y apasionantes descripciones que trasladan a nuestra mente a lugares de un tiempo pasado, pero también a la cercanía de la época actual y un entorno conocido para muchos de los que estamos aquí, por lo que la hacen muy amena y audaz. Solo una persona que ama a su tierra puede plasmar lo que encontramos en estas 250 páginas. La idea principal nace un día mientras Virgilio, según me han contado, paseaba por la explanada y contemplaba la cara del moro y comenzó a escribir. Años más tarde, en el año 2020, la vida se nos paralizó y, entre otras muchas casuísticas, y para bien de algunos o para mal de otros, nos permitió mirar hacia dentro de cada uno de nosotros. Y al autor le permitió rescatar esa novela que estaba escribiendo hacía un tiempo y así poder finalizarla. El autor nació en Alicante el 14 de septiembre de 1976. Pasó su infancia y adolescencia en el barrio alicantino de San Blas, asistiendo al Colegio Público El Tosal y al IES Miguel Hernández. La relación de Virgilio con nuestro pueblo, San Vicente, empezó hace unos años después de casarse con su mujer Cristina, ya que situaron su residencia en nuestra localidad, por lo que, aunque es alicantino y sanblasino, reside en nuestro pueblo, así que un ápice de sanvicentero también tiene. Mi relación con él es familiar, ya que a su hermana le profeso un gran aprecio. También coincidimos como presidentes de entidades festeras, él presidiendo la Junta Central de Moros y Cristianos de San Blas y yo la Comisión Municipal de Fiestas de nuestro pueblo. Lazos familiares también nos avalan, aunque no sean en común. Cuando un festero conoce a Virgilio no puede evitar amar todavía más las fiestas. La fuerza de una elegante marcha mora o la melodía de una marcha cristiana nos conduce inevitablemente a la emoción de los que sentimos la fiesta. Y así nos ocurre a los que hemos podido compartir algún momento festero con él. Rebosa sabiduría y predisposición, pero siempre, y digo siempre, desde una discreción absoluta. El misterio, como he dicho antes, invade cada uno de los capítulos y también invade la razón de la escritura de esta novela, pues casi nadie sabía que Virgilio Pérez Mercader iba a lanzarse a esta aventura que solo un buen lector, como él, podría desarrollar con este resultado. Dicen que aprendió su afición a la lectura gracias a su padre, y permítanme que aquí haga un punto de inflexión, ya que al nombrarlo me vienen a la memoria numerosos recuerdos hacia él. Muchos de ustedes saben que desde pequeño he participado en las fiestas, como he dicho antes, y cada vez que recuerdo el trabajo de la Brigada de Obras de nuestro ayuntamiento, allí estaba él, con su característico humor que nos hacía medio rabiar a los más jóvenes y siempre, pero siempre, dispuesto a ayudar en lo que hiciera falta. Un festero como él no solo ha dejado el legado de la lectura a su hijo, sino su ejemplo nos sirve a los que lo conocimos y pudimos aprender de su buena voluntad. Sin más, cedo la palabra a Virgilio Iván Pérez Mercader, autor de Los Arimateos. En primer lugar, muchas gracias al alcalde por tu presencia, a los miembros de la corporación municipal. Es un placer que estéis aquí. Quería agradecer en primer lugar
la disposición que ha tenido San Vicente, y digo San Vicente en general porque ha sido prácticamente todos los estamentos del pueblo, desde políticos hasta libreros, que hay algunos por aquí que se han volcado con este proyecto, hasta amigos, medios de comunicación. Como ha dicho Santi, que está claro que me quieren todos mucho porque, en fin, han exaltado demasiado mi figura, pero bueno, como ha dicho Santi, no soy un poquito sanvicentero, soy un mucho sanvicentero, porque al final llevo 20 años viviendo aquí, mis hijos hacen la vida aquí, mi hijo mayor juega en Adesavi, nosotros somos sanvicenteros de pro. Tengo mis amigos en San Blas, evidentemente, pero la vida en San Vicente es maravillosa, con lo cual pues yo me siento uno más de vosotros. Entonces, gracias por tus palabras, pero de verdad que me lo hacéis muy fácil, ¿vale? Y bueno, simplemente quería decir, daros las gracias a los que han colaborado en este proyecto. Al final esto se ha convertido en una familia a la que poco a poco se va sumando gente, como en todas las familias. Hoy ha sido Santi, porque cuando mi hermana me dijo, si tienes que presentar el libro en San Vicente, no hay nadie mejor que Santi, y efectivamente pues yo ya contaba con él sin habérselo dicho. Entonces, porque daba por hecho que mi hermano le iba a convencer, claro, por supuesto. Entonces, bueno, pues ha sido un placer que te unas a esta familia de los Arimateos, y yo os animo pues eso, a leerla, que paséis un buen rato, porque de verdad no tiene otra pretensión más que eso, hacer ameno este mundo que nos ha tocado vivir ahora tan difícil, y que además, por desgracia, porque al final fue para todos una desgracia, digamos que crece a raíz del confinamiento, porque desde el 2009 esto se lleva escribiendo, se lleva estudiando, porque mis personajes intentan convivir en otras épocas con personajes reales, y hacerlos convivir pues es difícil, porque tienes que ser muy justo con las fechas, a veces tienes que tirar por el camino del medio como novelista, porque unos historiadores dicen una cosa, otros dicen otra, otros no dicen nada, y entonces al final pues tú tienes que echar a volar la imaginación. Me he permitido licencias, cuando podáis leerla las notaréis enseguida, pero bueno, entended que son licencias de novelista, y que lo único que he querido es hacer una obra amena y que la gente se lo pase bien con ella, nada más. Y poco más tengo que decir. Así que nada, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, vamos a abrir un pequeño turno abierto de palabra por si hay alguna pregunta de los asistentes sobre la novela. Voy a empezar yo. En realidad, como bien ha comentado Pepe y Raquel, 2 sentadas, 3 yo, la verdad es que ha sido muy ágil y demanda muchísima atención porque te engancha muchísimo, sobre todo la última parte. Y me gustaría, se lo he preguntado antes, es cierto que es una pregunta, no es pactada porque no me ha contestado, pero he dicho que le iba a preguntar si hay posibilidad de hacer una segunda parte, porque el final puede dar pie a ello. No sé si lo tienes planteado. A ver, sí hay, no te voy a negar que hay un esquema hecho, pero sí, también es cierto que yo creo que es el momento ahora de disfrutar del producto, ¿no? Y de disfrutarlo con todos en general, porque al final es un sacrificio, esta no es mi profesión, entonces, bueno, pues conlleva mucho tiempo, tienes niños pequeños, bueno, ahora ya no tan pequeños, pero bueno, que tienes que dedicarles un tiempo, y esto al final pues vas cogiendo trocitos de tu vida para poder escribir. Hay un esquema hecho de una posible segunda parte, pero es el momento de disfrutar la primera, yo creo. Pues, espero que no nos venga otra pandemia. No, no. Sirva de inspiración. ¿Alguna pregunta más? ¿Te ha sido muy complicado compaginar tu trabajo y vida familiar, como estabas diciendo? A ver, sí, no te voy a engañar. Sí, porque bueno, al final el llegar hasta el ponerte a escribir llevó un tiempo y llevó un estudio, porque yo tenía una idea en la cabeza, tenía un esquema hecho y quería hacer llegar desde Jesús de Nazaret, cómo hacer llegar
su tesoro, el tesoro que protege esta hermandad famosa, cómo hacerlo llegar a Alicante. Yo tenía claro que mi idea era ser embajador de Alicante, eso lo tenía claro. Al final tenemos una provincia súper enriquecedora, ¿no? Y un sitio fantástico. Ellos han hablado de la portada, de la luz, Raquel habla de la sal, pero es que Alicante de verdad es un lugar privilegiado de España y del mundo por donde vivimos y por la calidad de vida que tenemos. Entonces quería cómo crear un puzzle para llegar hasta ahí, pues ha sido dificultoso, sí. Y tienes poco tiempo para ello y necesitas ayuda. Y en este caso la ayuda llegó cuando un día, pues mi mujer, que es muy discreta, porque esto no lo sabía nadie, pero ella pues le contó a Raquel en un acto social lo que yo estaba haciendo. Y ella pues un poco puso en orden mis ideas, porque sí que es cierto que te pones a escribir, escribes, lees y dices, no me gusta. Parto del principio. Y hubo un momento que me dijo, olvídate ya. O sea, hasta donde yo te diga, quédate ahí. Y no toques más la novela, porque si no al final te vas a volver loco. Entonces sí, es complicado, sobre todo para ser un novato como yo. Ha sido complicado, pero a la vez muy satisfactorio. ¿Qué nos puedes contar del protagonista? Pues es que hay varios. El principal, al que han nombrado. Si es por el templario, Sí. que además tengo que decir que bueno, como habéis visto, cuando el traje es el traje templario de San Vicente, porque Pepe tiene muy buena vinculación con Ropería Pastor y han sido muy solícitos desde el minuto 1. Entonces yo creo que es un personaje de principios sólidos, una persona que la vida no se lo puso fácil y que llegó a ser lo que fue gracias a su tenacidad y a su fuerza. Y a la vez fue elegido para lo que fue elegido, que ahí lo dejo porque si no os lo voy a contar todo, fue elegido para lo que fue elegido precisamente por eso, por ser como era, por ser quien era y por convivir con determinados personajes que tampoco voy a decir quiénes son. ¿Y hay parte de algo tuyo en alguno de los personajes? Sí, sin duda. Yo he querido hacer una novela muy cercana. Se habla de mi barrio, se habla de San Blas, se habla de Alicante, evidentemente, se hablan de experiencias que yo he tenido, sitios que yo he visitado, incluso cosas que hasta me gustaría haber hecho que no ha podido ser, ¿no? Porque al final por la vida pues te lleva por un camino cuando a lo mejor querías haber hecho otro. Entonces sí, hay mucho de mí en la novela. Ya te digo, Luisa, que lo he querido hacer súper cercano y que la gente se sienta identificada con los personajes, porque al final yo creo que eso nos vincula más y nos hace inmiscuirnos más en el libro. Óscar, si me permites, yo sé que tú eres festero de la comparsa Navarros, de aquí de San Vicente Raspeig. Pregúntale aquí a mi amigo Virgilio cuál fue su primera fila en la que participó en las fiestas de moros y cristianos. No, gracias, Pepe. No estaba preparada la pregunta. Yo te doy una pista. Imagino que tu primera comparsa en el mundo festero sería o bien los templarios o bien los navarros. Fueron los templarios, sí. Fueron los templarios de San Blas, efectivamente, ahí, porque al final mi vinculación con la fiesta nace viviéndola como espectador. Yo no he sido un festero de cuna, como tengo muchos amigos y gente que me ha aportado mucho en la vida en los moros. Cuando Santi ha dicho, cuando hablas con él, te enriquece el lenguaje de fiestas o algo por el estilo. Bueno, yo no me considero eso, yo considero que he aprendido de gente que realmente sí sabe. Y en su momento me supe rodear de gente que sabía mucho y gracias a ellos pues sé lo que sé, que no sé si es mucho o poco, pero la verdad es que es gracias todo a la gente que me rodea. Y empecé en los templarios, luego los avatares me llevaron a otra fila, pero sigo siendo festero de San Blas y me gusta mucho disfrutar de las fiestas en general, principalmente de las de San Vicente porque me pillan al lado de mi casa. Y además he de decir que sobre todo musicalmente y escenográficamente, de hace 10 años aquí las fiestas de San Vicente han subido exponencialmente una barbaridad. Os felicito porque mira, el capitán Cristiano de San Blas que está ahí me está haciendo que sí. Moro, perdón. Estamos hablando de Cristiano y al final se me ha ido. El capitán Moro de San Blas de este año, Luis, que está ahí me está haciendo que sí porque efectivamente compartimos esa opinión. Es una maravilla disfrutar de los moros y cristianos de San Vicente y que ese traje forme parte
de la imagen del libro. Yo sí, ahora te la voy a volver, Pepe. Sí que Pepe es un gran embajador o un gran comercial, digamos, de la novela, porque a mí cuando me lo planteó, cuando fue en la entrada de Mora, que nos vimos en pleno desfile, él iba con su Acra haciendo fotos y coincidimos en el parque donde estábamos y me lo comentó. Dice, oye, te he mandado te voy a enviar la invitación de la novela. Es un género de novela que a mí me gusta mucho. He leído algunas. Y sí que es verdad que en 3 minutos que hablamos me hizo un resumen que digo, tiene muy buena pinta. Así que Pepe fue uno de los impulsores de incitar a que, bueno, pues que la novela esta tiene muy buena pinta y en un desfile de fiestas nos lo comentó, ¿no? Es decir, que creo que no ha sido que esta fiesta de San Vicente ha hecho mucho... Bueno, porque además, Pepe, perdóname, es que además ellos son parte de la fiesta de San Vicente también, porque pese a ser alicantinos, hacen... Bueno, aquí yo los veo como si fuesen los más, entonces... en fin, yo creo que aquí también te sientes en casa. Cuéntalo. No, bueno, más lo puedes contar tú que tal, pero vamos, que ellos hacen muchísima fotografía aquí, trabajan muchísimo aquí. Colaboramos con la Federación, con la Unión Berlarga de Moros y Cristianos. Las fotos que veis en el libro de fiestas, la crónica de actos de los moros y cristianos, son todas nuestras. Tenemos ese vínculo sentimental, laboral. Estamos encantados. Y cada vez que venimos aquí, y yo quiero venir muchas más veces. Y lo sabes tú. Falta convencer a su mujer y a su hija de... ¿Las quieres? Ahí están las dos. Jesús, tienes que haber preguntado algo. Sandra. A ver, por ahí. Esther. ¿De dónde te salió la idea? O sea, ¿por qué este tema? ¿Por qué esta historia? ¿De dónde te vino? Porque no es algo muy... Siempre me lo has puesto muy difícil, ¿eh? Es que es algo que no eres tú. Entonces, o sea, sí eres tú, pero no. Es que nos hemos conocido en otros ámbitos. No, pero que a ver, no sé de dónde te vino la idea. Pues es una idea que, a ver, yo tenía... A mí es una... La vida de Jesús de Nazaret en general me ha parecido siempre fascinante. Es un personaje de la historia que realmente conocemos muy poco, porque es algo fiable se puede decir de sus 3 últimos años de vida, y aún así no es fiable, porque hay un poco escrito y lo que hay escrito pues está de aquella manera. Entonces, a mí siempre me ha apasionado esa figura, y entonces, en primer lugar, busqué un personaje que pudiera ser capaz de viajar y mover a ese tesoro a otro sitio de Europa. José de Arimatea, según dicen los historiadores, o algunos historiadores, dicen que era un personaje rico, que por eso no, en su momento, pues parecía que le hacía un poco de menos a Jesús por ser un Galileo, y era el hilo conductor perfecto para llegar a nuestra Europa, ¿no? a lo que hoy es Francia, y que de ahí vuelve a parte de la novela. Y luego, ¿cómo hacerlo traer a Alicante? ¿Y cómo merece Alicante? Pues el mejor tesoro. ¿Qué mejor tesoro que el que haya escrito ahí, ¿no? Que tantas veces yo creo que los que amamos la historia, en fin, hemos fabulado mucho. Vamos a dejarlo ahí, fabulado. Es que Santi me está cortando, me está diciendo, no digas mal, no digas mal. Entonces no digo mal, hasta ahí me quedo. Pero bueno, era una idea que llevaba mucho tiempo escrita, mucho tiempo esquematizada, y faltaba darle cuerpo, sí. Sí, cuando uno empieza a escribir una novela, me imagino que nunca sabe cómo va a acabar, ¿no? Pero conforme ibas avanzando, te ibas convenciendo de que tu idea original era lo que querías, y el resultado final te ha dejado satisfecho. El resultado final, voy a empezar por el final en este caso. El resultado final sí me ha dejado satisfecho porque es un tipo de novela que a mí me gusta. Al final la literatura no es objetiva, cada uno tenemos nuestros gustos, pero a mí me gusta este tipo de novela, por lo cual la he leído, suena mal decirlo, pero es que la he leído, Raquel lo sabe, es que la he leído 100 veces, y bueno, pues tenía ritmo, es ágil, creo que es fácil de leer, una lectura para todo el mundo, ¿no? Prácticamente. Entonces el resultado final sí. El cómo cambió durante la escritura, pues sí cambió. Cambió porque había momentos en los que
pongo esto, añado lo otro. Habían personajes que, según como iba escribiendo sobre ellos, creo que merecían más relevancia dentro de la novela y al final se la tuve que dar. Entonces sí fue cambiando un poco, aunque digamos que el esquema, el hilo, fue siempre el mismo. El intentar llegar desde A a B, que no voy a decir que es A y que es B, porque si no... pero siempre siguiendo ese hilo, sí. Virgil, yo quería preguntarte cómo es posible que seas tan hermético que hasta las personas más cercanas a ti no nos hayamos enterado de que estabas escribiendo esta novela hasta el momento de la presentación. Me considero cercana, vamos. Podéis comprobar que es mi día, claro. Bueno, efectivamente sí. A ver, sí, los que me conocéis sabéis, los que me conocéis bien, ahí tengo algunos amigos que me conocen muy bien, casi hermanos, que soy una persona discreta. No me gusta mucho hablar de determinados temas. Y al final, la literatura, aunque suene un poco mal lo que voy a decir ahora, a lo mejor te pueden tachar hasta de friki, ¿no? Por estar escribiendo cosas cuando a lo mejor te tenías que estar dedicando a otra cosa, ¿no? Y al principio da un poco de miedo, porque es un poco de vértigo el decir, te enseño algo, pero cuidado y si no te gusta. Porque Raquel fue la primera en leerlo y el miedo que me daba es que Raquel dijera, esto es con perdón, una mierda. Pero, entonces, y sí que le dije, sé totalmente sincero. Con lo cual, contestando a tu pregunta, tía, contestando a tu pregunta, pura vergüenza. O sea, por eso no os dije nada a nadie, salvo los más muy cercanos, que estamos hablando de Cristina y mi madre, mi hermana más que mi madre todavía, y Raquel cuando entró en el círculo. Bueno, y algún familiar más que también pasó por el proceso de leerlo porque yo quería que alguien más me diese su opinión sincera. Muy bien, muchas gracias. Sí. Los personajes femeninos que aparecen son claramente, como ha dicho la concejala, o por lo menos compartimos esa opinión, están claramente empoderados y ¿eso ha sido buscado? ¿Ha sido casualidad? No hay nada de búsqueda, hay simplemente unos personajes que es cierto que las mujeres son muy protagonistas en la novela, sobre todo dos de ellas, pero no, en ningún momento ha sido buscando empoderar a la mujer ni nada por el estilo. Para mí todos los personajes son iguales, pero sí que es cierto que en este caso la comisaria Elena Conde es una mujer fuerte, que es la que va a hacer, si es posible que sea, ¿vale? No digo nada más, pero no está hecho a propósito ni mucho menos, simplemente son personajes que cuadraban con la novela independientemente del género que tengan. ¿Una más? Sí. Antes de nada, darte la enhorabuena y las gracias a Partes Iguales. Y a mí me gustaría rebobinar a 2009, el momento en el que enchufas el ordenador, abres el Word o donde lo escribieras y está en blanco. ¿Cómo empieza? A ver, esto empieza porque cuando, efectivamente es cierto lo que ha dicho Santi, un día paseando por la... Me ha faltado un detalle, que lo que me hace fijarme... Por ejemplo, mi hermana es muy mala, ya está. Pero esto nace porque un día paseando por Alicante, cuando estaba el famoso andamio, que los que habéis leído la novela sabéis qué importancia tiene, y los que no, pues espero que lo veáis, el famoso andamio, cuando la reconstrucción del Monte Benacantil, un día paseando por ahí, pues ahí dije, ostras, esto merece una historia. Y me has dicho, cuando encendiste el ordenador, pues ni siquiera encendí el ordenador, porque fue una carpeta llena de notas a mano, simplemente, ahí nació todo. Es más, cuando me pongo a escribir algo y ahora en la pandemia le doy el lanzamiento final, en este encierro que tuvimos, la mayoría estaba escrito a mano. Con lo cual, ¿cómo empezó? Pues empezó, vamos a situar el sitio de partida y de ahí vamos a ir enlazando personajes a ver si somos capaces de llegar hasta donde hemos llegado. Esa es la posibilidad. Un poco te lleva, la misma historia te va llevando a, porque a veces sí que, como he comentado antes con Jesús, al final la historia te lleva a tomar un giro u otro en cada momento, ¿no?
porque no estaba escrito del todo, porque no sabía cómo llegar del todo hasta el lugar. Has comentado antes que hay parte de ti en los personajes. ¿Pero han dejado los personajes alguna parte de ti? Sí, claro. Yo creo que hay un personaje que es básico en la novela, que es el templario, y no voy a depelar más porque como está aquí en la portada, pues no. Entonces, para mí el templario era básico en la novela. A mí, como ha dicho antes Santi, soy un aficionado a la historia y yo sé que hubiese sido una época muy difícil, pero haber podido ver por un pequeño agujero aquella época y conocer realmente qué pasó con aquella orden, porque al final, como una orden con tanto poder que manejaba prácticamente y dominaba todas las coronas europeas por su dinero, fue capaz de hacerla desaparecer prácticamente en una noche. Pues te lleva a pensar mucho, ¿no? Y para mí eso es fascinante. Con lo cual, hay mucho del templario en mí porque me hubiese gustado ser Humán de Montalbán. Sí. ¿Alguna más? Sí. A mí me gustaría preguntarte, ya que te han hecho preguntas sobre la trama y la idea, me gustaría salir un poquito del tema. Lamentablemente, yo por mi parte echo de menos una representación de la editorial, pero aparte de eso, y de lo difícil que es encontrar a alguien que te publique un libro, no digo ya el primero, cualquiera, me gustaría que nos pudieras dar información sobre si este libro solamente lo vamos a encontrar en formato tradicional o también está disponible en formato electrónico para los famosos ebook que ahora todos manejamos mucho más, y si aparte de todo esto tenemos información tanto en el libro en un formato o en el otro para poder tener relación con el autor una vez hayamos leído la trama. Sí, a todo te contesto que sí. Y ahora lo desarrollo. Efectivamente falta, pero bueno, la editorial es una editorial de Roquetas de Mar, ya te dicen que es difícil, además acaban de pasar la feria del libro, con lo cual era muy difícil que pudiesen venir. Es cierto, y tengo que agradecerles que te guían en este proceso cuando eres un novato, me han guiado muy bien y han cumplido todos los plazos y han sido muy generosos conmigo, con lo cual les estoy agradecido aunque no puedan estar aquí, que evidentemente me hubiese encantado. Y en cuanto a dónde encontrarlo, sí, se puede encontrar en cualquier lugar. Aquí en San Vicente ha apostado gente por mí, que han sido ahora mismo Atticus Libros, Librería Chimo, Bobiscum, Librería Bobiscum y Colores. Pero efectivamente está en formato electrónico, lo puedes encontrar en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés. También allí lo puedes encontrar también en formato papel, con lo cual sí, lo puedes encontrar en cualquier sitio. Y en cuanto a lo de tener contacto conmigo, por supuesto, se ha abierto una página de Facebook y de Instagram que se llama Los Arimateos, Virgilio Iván Pérez Mercader, y ahí se comparte un montón de material sobre los arimateos y la gente comparte sus impresiones. O sea que sí, claro que sí, a mí me encantaría, porque me encanta recibir feedback de la gente y para poder mejorar en caso de que la crítica sea negativa y por supuesto pues recibir elogios fantásticos. ¿Una más? Nada. Bueno, pues darle un aplauso al autor. Bueno, iba a decir que a ver si organiza una excursión y vamos a ver detrás de ese tercer foco del castillo, o podemos meternos en la casa Carbonell, porque hay una descripción tan exhaustiva que sientes hasta el frío del mármol de la casa, es alucinante. Así que nada, muchísimas gracias Virgilio, poco más podemos añadir, solo recomendarles a zambullirse en esta aventura que logrará, más si cabe, amar a nuestra ciudad, Alicante. Muchas gracias y buenas tardes.